Bueno, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Listo, señorita Marín, tranquila que yo sé que usted está con Lisette o con quien sea que esté, no hay ningún problema, lo importante es que escuchen muy bien esto. Em, Hoy el día de hoy vamos a ver un tema en artística muy importante llamado vistas y proyecciones. Hola. Este es un tema principalmente relacionado con las formas, figuras tridimensionales relacionadas para el diseño industrial, el diseño gráfico o el dibujo gráfico, para la formación de tanto objetos como tal en la realidad, como también objetos dentro de la publicidad y demás, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque yo sé que muchos tienen el berraco vicio de decir, vea, ahí está Jocubo, como, Profe, como, aló, Cortito. aló. ¿tiene que ver con qué? ¿Tiene que ver con qué? Las vistas y proyecciones tienen que ver principalmente con lo que tiene que ver con el dibujo industrial. No. em, y les digo que es importante, que su importancia radica principalmente para las personas que vayan a ver carreras relacionadas con pues esto del dibujo industrial, la ingeniería industrial y sobre todo para los diseñadores gráficos y las personas pues que pretenden hacer carreras relacionadas con esto. Em, Muchachos, una cosa muy importante, no descarten que en algún momento ustedes vayan a utilizar lo que están viendo en el colegio. Obviamente, en algún momento ustedes van a decir, ay, no, pero es que ¿para qué me va a servir el del triángulo yo no sé qué, de la yo no sé qué, de la yo no sé qué? Aquí lo importante es que aprendamos pues a respetar lo que está tratando de hacer el otro por ustedes, porque es que aquí ya nada más el hecho de que yo esté con ustedes está diciendo que me estoy interesando por su educación, que estoy tratando de hacer algo bueno por ustedes. Entonces, como les decía, cuando me entreguen las cosas, les pido por favor, no me digan, vea, ahí tiene un triángulo, o tenga lo suyo, o vea, ahí tiene esto, ¿Y quién era ese? Uy, no. porque son bien groseros para definirse y después dicen, ¿yo grosero? Yo nunca he sido grosero con usted, profesor. Pero bueno, nada más es una observación. También Nah. recordarles que solamente tienen hasta el viernes a la medianoche. Ya saben que si tienen alguna situación que no puedan controlar, me mandan un audio de su acudiente diciéndome, pero estamos muy grandes para el acudiente. Ustedes están grandes, pero igual siguen siendo igual de niños. Entonces, toca así. Bueno, ay, además, pues yo ya hablé con Germán, él me contó que prácticamente todos ustedes tienen internet, tienen buena conexión, tienen los sistemas, tienen los celulares y los computadores para hacer las cosas. Entonces, después de eso, yo ya le creo a Germán y yo no tengo ningún problema en poder seguir mis trabajos normal. Como veo 15 de todos los que son ustedes, pues entonces ahí ya tendré en cuenta quién está y quién no está. Profesora, ¿de cuánto hay ratico no habíamos clase con usted, no? Es que yo doy una semana de clases por Zoom y una semana de talleres, ¿ya? Entonces, en la Ah, semana ya. de talleres yo no doy clases por Zoom para que pues no sea tan agobiante. Oiga, sí es mi Y papá. la clase de talleres pues Profesor estoy Felipe. limitándome a que sean talleres muy sencillos para no complicarnos tanto realmente. Claro, así es. A pesar de todo eso, igual no lo hacen. Entonces, bueno, Obvio. eh, Uy, no, profesor. bueno, por ahí hay alguien que suena como un robot. Uy, no, bueno, profesor. Em, Ay, ya, sí, ya. Esto de las vistas y las proyecciones, entonces uno se imagina al principio que puede estar relacionado con algo de la medición o algo relacionado con un dibujo que se tiene que medir según su vista o su proyección. No, las vistas y las proyecciones están principalmente relacionadas con un cubo, ¿cierto? Un cubo que tiene tres vistas, ¿ya? Principalmente pensémonoslo así. Es un objeto que tiene tres tipos de vistas, ¿cierto? Y hay dos sistemas diferentes que tratan de hacer un perfil relacionado con estas vistas. Ya no van entendiendo un poco más adelante. Igualmente al final de todo esto que les estoy explicando, les voy a mostrar un video para que puedan entender y no se pongan a estresarse que el material yo se lo subo al grupo. Para que ahorita la primera pregunta que hagan es, profesor, ¿usted dónde va a subir esto? Al grupo, ya va, tranquilo.
Entonces, hay dos sistemas que tratan de entonces representar o entender estas vistas o estas proyecciones, que son el sistema europeo y el sistema americano, ¿cierto? Estas vistas principales son proyecciones ortogonales, aunque suene chistoso, sí, se llaman vistas ortogonales sobre 6 planos que se determinan para un cubo, ¿ya? Entonces ustedes dicen, profe, pero es que un cubo tiene, ¿cuántas caras tiene un cubo? Alguien ahí que la tire. 6. 6. ¿Quién más tira que son 6? 8. ¿Un orto qué? No, mentira, un 6, 6, 6, 6, 6, ¿Un sí, cubo tiene 6 lados? ¿Un cubo? 6 lados. Ajá. Lado, usted dijo caras, no lados. Caras, perdón. Caras tiene 6. 6, listo. Por allá dijeron 8. ¿Qué más? ¿Cuántas caras tiene un cubo? A ver, los buenos para matemáticas acá. Ninguno. No jodan, en serio se van a quedar en silencio. Pues ya te dimos la respuesta, profesor. 6, profesor, 6. No le gusta hablar. Sí, muy- 6. Bueno, listo, 6. En este caso, cuando se van a medir cuando se van a medir, digamos, estas formas o estas proyecciones, entonces se van a tomar en cuenta también que estas caras van a tomar direcciones diferentes. Entonces dicen, ¿cómo carajos un cubo que va a tomar direcciones hacia la derecha o hacia la izquierda va a tener direcciones diferentes y va a tener una forma? Bueno, de eso se tratan las vistas y las proyecciones. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Como pueden ver en el cubo de la derecha, esto tiene 6 posibles vistas, ¿cierto? Sobre un panel que se puede utilizar en diferentes variables de proyección. En este caso, las proyecciones ortogonales, todas tienen, digamos, unas distancias diferentes, pero concluyen en que todas son un cubo. Como pueden ver aquí, se clasifican entre A, B, C, D y F, y cada una tiene un nombre diferente. Vista de frente o alzada, vista superior o de planta, vista derecha lateral o vista derecha o lateral derecha, vista izquierda o lateral izquierda, vista inferior y vista posterior. Como lo pueden ver acá, entonces es un cubo como tal. Venga, yo lo pongo un poquito más grande. Siempre se me va traerles como imágenes más grandes para poder que vean, porque se me pasa que estamos en la virtualidad. Digamos que en un plano tridimensional, estas 6 partes hacen toda una configuración de lo que tiene que ver con las vistas o las proyecciones. Como pueden ver, entonces va a tener una parte de un plano alzado. En este caso, en este plano alzado, podemos ver las partes que no son perceptibles hacia el ojo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver las partes que están atrás, que son partes que no vemos porque son un dibujo, al fin y al cabo en 2D, y en esta proyección en 3D pues no podemos verla, pero se sigue respetando, como pueden ver, alrededor de lo que tiene que ver con este plano oscuro, en este plano en la línea negra, que es un cubo, ¿ya? Básicamente las vistas o las proyecciones son las formas de configurar un objeto desde distintas formas, valga la redundancia, dentro de un cubo, ¿ya? Discúlpeme un momento. Esta tosecita mañanera tan maluca. Entonces, estas formas de poder crear, ¿cierto? Están muy a la libertad de la imaginación de la persona que las cree. Como pueden ver, ustedes se dan cuenta que esta forma, por ejemplo, circular, sigue respetando el origen de tener 6 caras. Entonces, podemos darnos cuenta de que en el frente tiene una, en la parte de abajo 2, en la parte de abajo del otro lado tiene 3, en la parte de la parte de aquí superior, no, se puede decir inferior como tal, como si fuera un asiento. En la parte de la base también tiene otra cara. Cada una representa entonces las caras. ¿Cuál es lo importante aquí? Acá hay 2 formas de poder tratar de ver este objeto, que son los métodos, como les decía, europeos y el método de proyección denominado americano. ¿Cuál es la diferencia entonces que se entiende entre estas 2 formas de poder ver este objeto?
El sistema europeo toma el objeto entre el observador y el plano de proyección. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, vamos a ver aquí este ejemplo. En el plano europeo van a tomar la vista del observador, ¿ya? Es decir, yo lo estoy viendo desde acá, estoy viendo como una escalerita, ¿cierto? Entonces este objeto tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y se completa con este lado de seis. Entonces digo, no tengo que tener en cuenta lo que está atrás de este objeto, ¿cierto? Porque lo que estoy viendo es lo que se tiene que contabilizar. Ese es el modo europeo, ¿ya? De poder ver los objetos. Pero también existe un perfil, también existe un alzado y una planta que se deben contabilizar, ¿cierto? En este caso, ya nos iríamos a la versión como tal de verlo del modo americano. El modo americano entonces es un plano en proyección que se encuentra entre el observador y el objeto, ¿ya? Pueden parecer un poco similares, pero aquí es cómo se observa el objeto, ¿ya? ¿Estos objetos para qué sirven? Ustedes dirían, no, pero pues es que ¿quién va a utilizar esto? Normalmente se utiliza dentro de los planos de la ingeniería para crear objetos que normalmente son como las casas, que son objetos en 3D, modificarlas para que se vean en un espacio en 3D. Estos objetos, por ejemplo, ¿a qué les recuerdan? ¿Qué les puede llamar la atención estos objetos? ¿A qué les puede recordar en la vida real estos objetos? Hola, hola, hola. Ni idea. Pues, si el que diga escalera, está bien. Sencillamente se los digo así. Escalera. No, mal. Eh, eh, es que hay que entender una cosa. Esto se hace como, por ejemplo, para que en los planos, que son objetos como tal en 3D, ¿cierto? Ustedes pueden ver una casa en 3D con sus plantas, con todo esto, transformarlo en 2D, ¿cierto? Cuando entonces hacemos esto, nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos que tener eh, las formas o los lados de cada una de este cubo llamado, por ejemplo, casa, o de este cubo, por ejemplo, llamado auto, ¿sí? Como lo pueden ver acá, o de este objeto llamado sacapunta, ¿ya? Tiene varios lados, pero si queremos verlo por todos los lados dentro de un espacio en 2D que es un dibujo, tendríamos que dibujar cada uno de sus lados y de sus formas. Ah, profe, pero es que no necesariamente tiene 6 lados, no necesariamente puede llegar a tener 6 lados, ¿cierto? Pero sigue cumpliendo como tal el orden de que es un cubo. Por tanto, si yo me voy y veo que ustedes dibujaron, por ejemplo, un sacapuntas, me voy a dar cuenta que va a tener lado derecho, lado izquierdo, van dos, lado superior, ¿cierto? Lado inferior, van cuatro, y los lados de enfrente y el lado trasero, 6. Se cumple completamente el orden de lo que tienen que ver con las vistas o las observaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque yo sé que si yo les pongo, por ejemplo, una tarea de dibujen un objeto de una vista, desde una vista ortogonal en el método, por ejemplo, americano, ustedes me van a decir, ¿qué carajos es eso? Pues esto de aquí lo estamos viendo, aquí tenemos los ejemplos correctos. Sigamos un poco. El objeto se encuentra entonces en un plano en el que el observador va a ver, como les digo, no todos los espacios, los 6 espacios, sino solamente lo que la vista le permite y lo que ha creado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, en este caso, bueno, este era, si no estoy mal, este es el sistema europeo. Aquí nos dice que el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Entonces, aquí nos damos cuenta que podemos ver el lado amarillo, el lado verde, el lado azul, el lado rojo, ¿cierto? Pero no podemos ver lo que está atrás, ¿cierto? En este caso, ellos dicen, así está bien, ya el objeto usted lo entiende. Ya comprende que, por ejemplo, puede ser una escalera, que puede ser un sacapunta. Usted no necesita ver la parte de atrás del sacapunta para poder entenderlo. Pero, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, cuando no estamos hablando de un sacapunta, sino que estamos hablando, por ejemplo, de un motor? Entonces, el que sepa de motores acá se va a dar cuenta que uno tiene que tener en cuenta todos los lados del motor para poder, por ejemplo, encontrar un problema, ¿cierto? Saber dónde está sonando, saber qué es la parte, porque pues usted va a decir, no, pues mira que el motor tiene un problema en el daño de la bujía, por ejemplo, en la parte de atrás. Pero si ustedes lo ven desde un plano,
en 2D, ustedes se van a decir, pero ¿dónde está la bujía? Ahí es donde de pronto falla un poco lo que tiene que ver con el sistema europeo. En cambio, el sistema americano, que es el que trabajamos nosotros, tiene en cuenta no solamente la parte de atrás que no vemos, sino esas partes que constituyen el cubo, que completarían el cubo en la parte de adelante, ¿cierto? La parte frontal y trasera. El sistema entonces americano, en un plano de proyección, encuentra que entre el observador y el objeto no es una imagen fija, ¿ya? No es fijo. No es en plan, mire, es que esto tiene estos lados y va saliendo. No, sino que también tiene otros lados que constituyen como tal el objeto que está en 2D a un objeto en 3D. Por favor, hagan preguntas, porque yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas. Hasta el momento, más o menos, que han entendido. A ver, yo veo que por acá está Angeli, Angelo, Camilo, Kate. ¿Qué han entendido hasta el momento? Profe, ¿será que puedes volver a repetir todo? Ok. Ok. Ay, No me entera. ay. No, vea, yo entendí que, ¿Quién es yo? ay, Caterina Osa, Ah, ya. pues que esa vaina tiene 3 nombres, Ajá, el alzado, la planta y el perfil, ¿no? ajá. Y que un cubo tiene 6 caras, no sé por qué, pero Tiene, tiene 6 tiene caras. 6 nombres, no 3. Esa cosa, esa cosa, esa cosa. ¿Qué querés? Veamos de nuevo los 6 nombres. Y pues ahí se empezó a mostrar imágenes y yo no entendí ahí. Alzado, planta, Y lateral que hay un derecha. sistema, y que hay un sistema americano y otro yo no sé dónde. Uy, no. Uy, ustedes están durísimos. Durísimos. Ay, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, no, sigamos explicando y después ustedes ven bien eso porque es que la verdad, detallarme en cada una de las cosas está como bien duro. Bueno, a ver, adelantémonos entonces acá. Si vemos este cubo, cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, un cubo en cartón, ustedes se dan cuenta que ustedes no van a cortar cada una de las partes y luego unirlas. Ustedes lo que les han enseñado hasta el momento es que ustedes van a cortar una cruz de cuadritos del mismo tamaño, ¿sí o no? Hasta el momento cuando ustedes van a hacer un cubo es así. Cuando ustedes van a hacer un cubo, entonces se dan cuenta que ese cubo tiene que tener esa crucecita de cuadros del mismo tamaño y tiene que tener 6 cuadros, ¿sí o no? En este caso, las caras del cubo, ¿cierto? Son las formas que se tienen que recortar para el futuro. Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta, en este caso, en la forma ortogonal, no estamos buscando una forma cúbica, sino ortogonal. Va a decir que la D tiene, por ejemplo, esta forma de corte que ven acá, que es desde una de las partes del medio hacia una de las esquinas. Esto ya es cuando terminen de hacer el cubo, obviamente, que la parte F va a tener una cruz, como pueden ver, una T mayúscula como tal, y así es como se debe cortar. Que la B va a tener entonces esta L, ¿cierto? Cada uno va a tener una forma diferente, pero se respeta que la forma de que tenga 6 caras. En este caso, entonces, el sistema europeo nos diría que solamente las caras que se pueden llegar a ver dentro del dibujo en 2D son las importantes, como les he estado diciendo. Y Profe, una pregunta. sí, claro, dime, dime. Digamos, esa figura que se está mostrando allí de que, digamos, se puede armar, Las formas ortogonales. eh, Ajá. esas figuras también funcionan digamos, con triángulos, con óvalos No, y así. no. Bueno, sí y no. Porque, por ejemplo, hemos visto que se puede hacer, por ejemplo, oval, se pueden hacer círculos dentro de este espacio, ¿cierto? Se pueden hacer Ujú. triángulos, pero pues siempre respetando lo que tiene que ver con los lados. Por ejemplo, mira, Ve, esta apagan parte, el micrófono el que tiene un perro en la casa que no van a escuchar bien. Mauricio siempre haciendo, Él es vos, cansó. uy, Dios mío, santo bendito.
respondiendo entonces a lo que dice la compañera, se pueden hacer círculos, efectivamente. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que tener los 6 lados, tanto frente izquierdo, frente derecho, vista trasera, vista superior, los 6 lados completos. ¿Se pueden hacer círculos? Sí. Dentro del círculo no se contaría el lado, porque al fin y al cabo un círculo no tiene un estado plano para poder contabilizar como un lado. Es un círculo, no tiene lados. Triángulos es lo que no he visto, mira, es decir, dentro de este tipo de proyecciones no he visto mucho los triángulos, porque también tienen ese mismo problema del círculo. Bueno, no, tienen un mismo problema que se puede contabilizar dentro del cubo. Y es que si usted va a hacer un triángulo dentro de estas figuras ortogonales, usted tendría que tener en cuenta que el triángulo, o en este caso la pirámide, porque pues estamos hablando de un objeto en 3D, contabilizaría también sus lados. Por ejemplo, miren este es uno de los ejemplos de cuántas formas se pueden encontrar dentro de un objeto ortogonal. Aquí también hay pirámides, como nos decía la compañera, hay formas triangulares, pero cada uno contabiliza como si fuera uno de los lados, ¿ya? Entonces 3, aquí hay 2, acá hay 4, ¿cierto? Cada una cuenta como una de las formas y los lados. Ay, profe, esto se parece a los, por ejemplo, ladrillitos estos que se utilizan en Lego. Efectivamente, cada uno puede contabilizarse como las formas o los lados de un objeto más grande, ¿ya? Em, por ejemplo, esto podría ser fácilmente lo que tiene que ver con la forma de un edificio entre escaleras y pisos, ¿cierto? Y bases para poder pues entenderse así. Miren acá, por ejemplo, acá se está respetando completamente lo que tiene que ver con estos 6 lados. Profe, pero yo veo más de 6. Obviamente, solo tienen que contar es en forma de plano, no en forma de que cada uno de los cuadritos contabilizaría como un lado, no. Contabilizamos entonces que el lado izquierdo está 1, el lado derecho que no vemos está 2, la parte de abajo está 3, la parte de arriba 4, ¿cierto? La parte del frente 5 y la parte trasera 6. Ahí ya tenemos que tiene todas esas partes. Y eso, digamos, aquí es lo importante, que cada objeto de este tipo tenga una forma requerida. Bueno, pasemos entonces al video que explique un poco mejor lo que les estoy diciendo. El material se los voy a dejar en el grupo para que puedan observarlo mejor, tomen sus anotaciones y no se olviden por favor enviarme dichas anotaciones al WhatsApp. Vamos entonces muy atentos a ver el video por favor y les pregunto al final del video más o menos lo que han podido entender para que no se queden callados, por Cristo bendito. Gracias. Esperen que es que no les he compartido el audio. Ya. Vistas o proyecciones ortogonales y sus sistemas ASA y DIN. La proyección ortogonal es una herramienta muy utilizada en el campo del dibujo técnico para representar gráficamente un objeto. Esta representación es a través de 6 imágenes o vistas proyectadas en 6 planos, llamados planos de proyección. Estos planos son básicamente las caras o tapas de un cubo, y reciben un nombre de acuerdo a la ubicación del observador. Generalmente de estas 6 vistas solo se consideran 3, porque es suficiente con ellas para describir completamente a un objeto. Los elementos para realizar las proyecciones ortogonales son 3. Primero, el observador. Segundo, los planos de proyección. Y tercero, un objeto o sólido. Y las líneas de proyección del objeto hacia los planos de proyección son perpendiculares y paralelas entre sí. Las vistas de un objeto tienen información como la altura, la anchura, la profundidad de este. Información que describe completamente a un objeto. Ahora veamos un ejemplo. Aquí tenemos un cubo de cristal y en el centro tenemos a un objeto. Si se fijan claramente, a cada cara de este cubo está proyectada una vista. Veamos en esta parte. Aquí vemos claramente la proyección del objeto hacia el plano frontal, que nos da como resultado una vista frontal. Aquí en esta otra imagen tenemos la proyección de la vista lateral derecha. Se ve claramente cómo desde el objeto hacia el plano lateral derecho ha sido proyectado y obtenemos la vista lateral derecha. Y así sucesivamente se trabaja con todos los planos de este cubo.
Luego de desglosar este cubo, vamos a obtener como resultado las 6 vistas ortogonales de este objeto. Claramente ahí se puede apreciar la profundidad, la anchura y la altura de este objeto. Ahora, veamos ejemplos más reales. Miren, aquí tenemos una casa y el observador. Si colocamos esta casa dentro de un cubo de cristal, vamos a obtener las 6 vistas que se encuentran aquí. Estas 6 vistas nos describen completamente a esta casa. Lo mismo sucede con un auto. Si lo colocamos dentro de un cubo de cristal y proyectamos sus vistas, vamos a obtener el siguiente resultado. Estas 6 vistas nos describen completamente a este auto. En las vistas ortogonales tenemos dos sistemas. El primero, sistema ASA o americano, también llamado ISO-A, y se trabaja en el tercer cuadrante, y tiene como símbolo la siguiente imagen. El segundo sistema es el DIN o europeo, también llamado ISO-E, y trabaja en el primer cuadrante, y su símbolo es el siguiente. Ahora, veamos una comparación de ambos sistemas. Si observamos detenidamente ambos sistemas, nos damos cuenta que las vistas son iguales, con la diferencia de que ha cambiado la ubicación de cada una de ellas, y esto se debe por la proyección que se realiza en cada sistema. Ahora, vamos a entrar detenidamente a hablar de cada sistema. Sistema ASA, ISO-A. Ahí tenemos el primer elemento, el observador, los planos de proyección, el objeto. Vamos a proyectar las vistas. Fíjense bien que en este sistema la proyección desde el objeto hacia el plano es hacia enfrente. Es decir, el plano frontal se encuentra entre el observador y el objeto. Si llevamos estas 3 vistas a 2 dimensiones, obtenemos el siguiente resultado. Ahora veamos un ejemplo con un objeto cilíndrico. Ahí tenemos el observador, los planos de proyección, el objeto y sus proyecciones. Con los objetos cilíndricos siempre se van a repetir 2 vistas. Si lo llevamos a 2 dimensiones, obtenemos el siguiente resultado. Ahora veamos el sistema DIN. Ahí tenemos el observador, los planos de proyección y el objeto. En este sistema, la proyección del objeto hacia los planos de proyección es hacia el fondo. Fíjense bien. Dense cuenta que la vista frontal se encuentra detrás del objeto. Es decir, el objeto se encuentra entre el observador y la vista frontal. Si esto lo llevamos a 2 dimensiones, obtenemos el siguiente resultado. Ahora veamos un objeto cilíndrico. Tenemos el observador, los planos de proyección, el objeto y sus vistas. En este caso también se repiten 2 vistas. Si lo llevamos a 2 dimensiones, obtenemos el siguiente resultado. Ahora veamos las diferencias entre ambos sistemas. La diferencia principal entre estos sistemas es la proyección desde el objeto hacia los planos de proyección. En el caso de un sistema ASA, la proyección es hacia enfrente y la vista frontal se encuentra entre el observador y el objeto. En el caso de un sistema DIN, la proyección es hacia el fondo y el objeto se encuentra entre el observador y la vista frontal. Esa es la diferencia principal de estos sistemas. Ahora llevemos las vistas a 2 dimensiones. Fíjense bien que las vistas en ambos sistemas son las mismas, con la diferencia de que cambia la ubicación de cada una de ellas, y esto se debe por la forma de proyección del objeto hacia los planos de proyección. Ahora veamos, en el objeto cilíndrico es básicamente lo mismo. Se cumple el mismo principio, con la diferencia de que en este caso 2 de las vistas se repiten en ambos sistemas. Y en 2 dimensiones obtenemos el siguiente resultado. Y para finalizar, aquí tenemos las 6 vistas de un objeto en ambos sistemas. Comparen la diferencia y saquen sus propias conclusiones. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, me los puedes dejar en los comentarios. Bueno, muchachos, entendimos un poquito más de lo que tiene que ver con esto de las vistas o proyecciones ortogonales.
un poquito, no todo, digamos, de lleno, pero sí al Sí, menos un sí, poquito, se ¿cierto? entendió. Sí. Pero no me regañen, que es que sí. Y no hablen tan duro. Uy, sí, sí. Es que le está creciendo esa voz cada día más. Ah, ya, hombre. Eh, este berraco no sabe dirigirse a la gente. Uy, Una grosera. uy, sí, horrible. Me lo tengo que Amén, aguantar. pues. Calle, sí, asqueroso. Uy. Em, entonces, vamos a tratar entonces de tomar esas anotaciones, ¿cierto? No les voy a pedir que tomen las anotaciones más detalladas del mundo, pero al menos sí que puedan dibujar y al menos comprender cómo se puede, digamos, encasillar un objeto dentro de este cubo, ¿cierto? Entendiendo cada una de sus partes y sus formas, ¿listo? Profe, si digamos yo quiero hacer las figuritas y le coloco simplemente el nombre, ¿sí? ¿Queda bien? Sí, Porque pero la por verdad eso es favor, lo único que yo entiendo, las figuritas, porque de sí, resto pero yo no pues para eso entiendo están nada. las diapositivas, ¿cierto? Para que puedan también copiar cosas que sean importantes. Porque es que yo los conozco y yo sé que me van a mandar la foto de una hoja pelada con un cubito en una esquina y 3 palabras. No, por No, favor. yo no. No digo que usted. Es que eso sí es bueno, así es bueno. Así es bueno que. Esa Mandar, Josa, la que manda ese cubo. mandar el No. cubito y la escritura y ya. Que Ramírez coma mierda. O sea, esto queda grabado. Sí, por eso como que me... Ah, como es de Aún grosera, así, ¿ah? profesor, él lo respeta, entonces no joda. Cómasela usted. Ay, ya empezaron. Bueno, yo me callo. Van a empezar, muchachos, acá, por acá. Tatiana, usted también Dale, cállese. no, Ah, ¿cuál? Tienen el grupo, tienen el otro grupo porque tienen que hacerlo por la clase. Cállense. Sin llorar, pues. ¿ya? Dale, No, profe, dale. Y Camilo es grosero, todo lo que se le da la gana. no mentira, Sí, no, profe. profe, no le haga Dale. caso a ese otro. Déjale que la clase está chévere. Sáquelo. Eh, bueno, entonces quedamos así. Por favor, no vayan a hacer anotaciones como les estoy diciendo, que un cubito a la izquierda y 3 palabras. Tómense el Ah, tiempo para ver. Ay, sí, qué pena, lo siento. Discúlpame por tratar de darte educación. Entonces, tomen bien las anotaciones. Les voy a dejar entonces de una vez las diapositivas y el video para que puedan tomar bien esas anotaciones. Por acá donde está el Artística 11. Y me las envían, muchachos, ¿listo? Así quedamos. Bueno, profe. Dale, Que les vaya profe. muy bien, muchachos. Nos Bueno, vemos, vayan profe, y duerman. Pásenla Bueno, Chao, rico. pues. chao. Hasta ay, luego, que estén profe, muy bien. nos vemos Dios me en la bendiga, profe. más Nos tarde. vemos en Que esté ética. bien. Chaolín Pingüín.